Hoy vamos a ver la factorización por factor común. Recordemos que la factorización es hallar los factores que multiplicados den una expresión algebraica. Aquí tenemos un ejemplo. Hay que factorizar por factor común AB más AC. El factor común va a estar formado por dos factores, el factor común y un paréntesis. El factor común no es otro que el factor que se repite en cada uno de los términos del polinomio. Por ejemplo, en el polinomio AB más AC, el factor que se repite en cada uno de los términos sería la A. ¿Y qué ponemos en el paréntesis? Pues es la división de cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. En este caso sería AB entre A. A con A se va y queda B. Y AC entre A. A con A se va y queda C. Por lo tanto, dentro del paréntesis escribiríamos B más C. Y el más porque es el signo. Aquí tenemos la explicación del factor común. Un factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. Vamos a poner un ejemplo. 6ab más 2a cuadrado bc. Entonces, el factor común va a estar formado por un coeficiente y por una parte literal. ¿Cómo hallamos el coeficiente? Sería el máximo común divisor de cada uno de los coeficientes de los términos del polinomio. En este caso, máximo común divisor de 6 y 2, 2. Para la parte literal, escribimos todas las letras que se repiten en todos los términos del polinomio. En este caso, solo se repiten la A y la B. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Hay que elevar cada una de las letras de la parte literal al menor exponente posible. En este caso, en el primer término tenemos la A elevado a 1 y en el segundo la A elevado a 2, por lo tanto el menor va a ser A. Para la B tenemos B elevado a 1 y B elevado a 1, pues cogemos B. Este sería el factor común. Ahora por paréntesis, ¿y qué escribimos dentro del paréntesis? Hay que dividir cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. 6ab partido de 2ab, A con A se va, B con B se va y queda 3. 3 más 2a cuadrado bc partido de 2ab. 2 con 2 se va, A cuadrado con A quedaría una A, B con B se va y nos queda una C, así que AC. Factorizamos la siguiente expresión algebraica y nos queda 2AB por 3 más AC. Pues vamos con el primer ejemplo. 25x cuarta menos 30x cubo más 5x cuadrado. Primero vamos a hallar el factor común. Para la parte de los coeficientes tenemos que hallar el máximo común divisor, de 25, 35 en este caso, que es 5. Para la parte literal, ¿qué letras se repiten en todos los términos del polinomio? La x. Y hay que elevarla al exponente 2, porque tiene que estar elevada al menor exponente posible. Tenemos x a la cuarta, x al cubo y x al cuadrado. El menor es el 2. Así que 5x cuadrado es el factor común. Por, entre paréntesis, dividimos cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. 25x cuarta entre 5x cuadrado, 5x cuadrado. Menos, el signo. 30x cubo entre 5x cuadrado, 6x. Más, 5x cuadrado entre 5x cuadrado, 1. Así que este sería el resultado del factor común. Aquí vemos la solución. Y seguimos. 3x cubo y cuarta menos 15x cuarta y quinta más 6x quinta y quinta. Hallamos el factor común. Máximo común divisor de 3, 15 y 6 es 3. Para la parte literal escribimos las letras que se repiten en cada uno de los términos del polinomio, x e y. Y las elevamos al menor exponente posible. X cubo, x cuarta, x quinta, el menor exponente sería el 3. Y entre y cuarta, el menor exponente es el 4.
Por lo tanto, el factor común es 3x cubo y cuarta. Y lo multiplicamos por el paréntesis. Dividimos cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. 3x cubo y cuarta entre 3x cubo y cuarta, 1. Menos 15x cuarta y quinta entre 3x cubo y cuarta, 5xy. Más 6x quinta y quinta entre 3x cubo y cuarta, 2x cuadrado y. Y aquí tenemos la solución. El siguiente, 2ax cuadrado más 3bx cubo. Primero hallamos el factor común. En este caso no tendría coeficiente. Bueno, el coeficiente sería 1, porque el máximo común divisor entre 2 y 3 es 1. Y si el coeficiente es 1, ya no hace falta ponerlo. Así que nos vamos a la parte literal. ¿Qué letras se repiten en cada uno de los términos? La x. Y la elevamos al menor exponente, que es el 2. X al cuadrado por. Dividimos cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. 2ax cuadrado entre x cuadrado, 2a. Más 3bx cubo entre x cuadrado, 3bx. El siguiente, ¿cuál es el factor común? Pues en este caso el coeficiente también sería 1. Así que ya no hace falta ponerlo. Para la parte literal, solo se repetiría la a. La b solo está en el primer término y la c solo está en el segundo. Elevada al menor exponente. Entre a la cuarta y a elevado a 1 cogemos a elevado a 1. Por lo tanto, el factor común sería simplemente a. A por, entre paréntesis, a la cuarta b entre a es a cubo b, menos 5ac entre a, 5c. Ahora, 4a quinta b más 4a cubo c, el factor común, el coeficiente es 4 y la parte literal es a cubo. Por, entre paréntesis, 4a quinta b entre 4a cubo, a cuadrado b, más 4a cubo c entre 4a cubo, c. Y aquí tenemos la solución. 12x más 18y menos 24z, hallamos el factor común. El coeficiente sería el máximo común divisor de 12, 18 y 24, que es 6. Y en este caso el factor común no tendría parte literal, porque ninguna de las letras se repite en todos los términos del polinomio. Así que el factor común es simplemente 6. 6 por, entre paréntesis, 12x entre 6, 2x, más 18y entre 6, 3y, menos 24z entre 6, 4z. El siguiente, ¿cuál es el factor común? El coeficiente sería 5. Y la parte literal, a. Elevada a 1, porque sería el menor exponente posible. Entre a al cuadrado y a elevado a 1 cogemos a elevado a 1. 5a por 5a cuadrado entre 5a quedaría a. Menos 15ab entre 5a, 3b. Menos 10ac entre 5a, 2c. Solución. Y vamos con el último bloque. 6x menos 12. ¿Cuál sería el factor común? Pues para los coeficientes hallamos el máximo común divisor entre 6 y 12, que es 6. Parte literal no tendría. Y entre paréntesis, 6x entre 6x menos 12 entre 6, 2. 6 por x menos 2. El siguiente, 24a menos 12ab. El factor común sería 12a. Y entre paréntesis escribimos 24a entre 12a, que es 2, menos 12ab entre 12a, que es b. 14m cuadrado n más 7mn, el factor común sería máximo común divisor entre 14 y 7, 7, y para la parte literal, mn. Por, entre paréntesis, 14m cuadrado n entre 7mn, 2m,
más 7mn entre 7mn, 1. 8 al cubo menos 6 al cuadrado. El factor común sería 2 al cuadrado por 8 al cubo entre 2 al cuadrado, 4a, menos 6 al cuadrado entre 2 al cuadrado, 3. b cuarta menos b cubo. El factor común sería b cubo por b cuarta entre b cubo, b, menos b cubo entre b cubo, 1. 10x menos 15x cuadrado. ¿Cuál sería el factor común? Pues el coeficiente es 5 y la parte literal x. 5x por 10x entre 5x, 2, menos 15x cuadrado entre 5x, 3x. Y el último, 6x cuadrado y menos 30x y cuadrado más 12x cuadrado y cuadrado. Pues el factor común, hallamos el máximo común divisor entre 6, 30 y 12, que es 6. Para la parte literal, se repiten en todos los términos del polinomio x e y elevadas al menor exponente, 1 y 1. Así que el factor común sería 6xy por, entre paréntesis, 6x cuadrado y entre 6xy queda x, menos 30x y cuadrado entre 6xy, 5y, más 12x cuadrado y cuadrado entre 6xy, 2xy. Y aquí tenemos la solución.